En todos sus departamentos normalmente encuentro a los campesinos, normalmente encuentro a las mujeres que han trabajado la tierra. Y eso da un indicativo muy especial. No hay un solo municipio al cual haya visitado que no tenga problema de tierras. Ni uno solo. Y esto tiene que ver con que las cosas que han dicho aquí los especialistas y las personas también voceras de algunas comunidades campesinas, pues tenemos ese enorme problema que hay que dilucidar y rápidamente. Más de 200 años yo creo que ha dicho uno de los especialistas, y eso coincide casi con la existencia de la República. Y todavía no hemos podido hacerlo. Pero hay otra cosa más preocupante, porque el 65.8, casi el 66% de la tierra apta para sembrar no se aprovecha. Y entonces uno encuentra cosas como el Ponedero en el Atlántico, donde el casco urbano a una vereda que se llama Santa Rita gasto 17 minutos. Potreros al lado y lado, nadie sabe quién son, ni siquiera vacas hay, y llego a una comunidad, 150 familias, que crían los animales en las calles y duermen con ellos en sus piezas. Esto se configura en una gran injusticia, porque mientras la tierra está vacía, mientras son tierras productivas, los campesinos no tienen absolutamente nada, ni siquiera una hectárea para poder levantar sus animales. Por esto yo creo que se hace necesario, necesarísimo, y pienso que la plenaria de la Cámara y la plenaria del Senado van a tener que actuar rápidamente. En lo que se refiere al Senado, hablaremos directamente con la mesa directiva para que en el menor tiempo se pueda convocar, porque nos faltan las plenarias de una y otra Cámara. Y esto es muy importante para que se pueda realizar antes del 20 de junio, pero yo aspiro a que sea este mes. No sé si me desbordo en optimismo, pero de pronto lo podemos hacer, porque creo que los acuerdos avanzan muy rápidamente. Nadie puede decir que no, los principios no se aprueben, no, eso es fundamental. Todas las leyes tienen principios, y entonces es apenas normal que nosotros realmente los tengamos en cuenta. Y lo otro es decirle a los campesinos, el último municipio que he visitado es Sicononso, realmente hay algunos problemas menores de tierra. Donde quiera que haya minifundio tenemos menos problemas que donde hay latifundio. Pero yo sí creo que hay necesidad de que todos nos empeñemos. Cuenten con toda la voluntad nuestra para procurar que la plenaria que atienda precisamente las cuestiones de la jurisdicción agraria pueda convocarse lo más rápidamente posible. Y quiero manifestarle a todos los campesinos de Colombia, si esto pasa será la primera vez que podemos agilizar en tantos años. 2 siglos llevamos y no hemos podido. Podríamos empezar a hacer una justicia rápida, una justicia en la cual podamos pacíficamente resolver nuestros problemas, y esto también desactivaría la guerra. Muchísimas gracias. Gracias, Aida, por sus palabras. Bueno, nos resta escuchar a nuestras ministras, a la ministra Ángela María Buitrago de Justicia y a la ministra Marta Carvajalino. Entonces, ustedes me dicen, ministra. ¿Sí? Bueno, doctora Ángela María. Y cerramos con la doctora Marta Carvajalino. Buenas tardes, un saludo especial a todos los presentes, a los directivos de la mesa en esta ocasión, y obviamente decirles que con mucho agrado he escuchado las más de 50 intervenciones que ha habido hoy, que corresponden a una segunda audiencia pública en términos de entender que la mayoría de la academia, de los expertos e incluso el experto de Costa Rica
nos hace una afirmación tajante sobre la necesidad de incorporar los elementos que trae esta reforma agraria. Creo que es importante recordar también que hemos llegado a diálogos, consensos con el Senado y con la Cámara que se han recogido en el proyecto que hoy tenemos y que esto significa apostarle no solamente a la necesidad de garantizar la tierra, sino también de resolver los conflictos. Si bien es cierto, lo mencionaban ahora, hay una jurisdicción civil para algunos procesos agrarios, no es menos cierto que la especialidad de los principios agrarios requiere de la materialización de la ley ordinaria para que pueda ser útil, sea realmente equitativa y además la ley agraria desde su conocimiento pueda ser utilizada en el territorio nacional. Creo que los acuerdos en que hemos llegado y a los que hemos llegado han generado también un proyecto que ha optado por un camino de cesión, pero de reconocimiento de la necesidad de los principios ambientales, de las preocupaciones por el derecho agroalimentario, de las preocupaciones por los principios del sistema agrario, en donde vimos cómo, si bien es cierto, extrajimos del proyecto radicado algunos de los principios, entendemos que todos estos están delimitados también desde el marco convencional y desde el marco constitucional. Pero lo importante aquí es también decirles que frente a cada una de las facultades que se quedaron dentro de la radicación del proyecto que hoy ya fue discutido, concertado, y que es el que va a continuar en el trámite, hemos hecho una previsión de acciones administrativas que no tenemos por qué tenerles temor. Creo que también es la necesidad de entender que muchas de estas tienen acciones que permiten la revisión y que desde el punto de vista de las autoridades judiciales también está la garantía de un marco judicial para las acciones que tienen conflicto y debate. Yo quiero decirle al Congreso de la República, a la Cámara y al Senado que para el Ministerio de Justicia este proyecto se convierte en una punta de lanza para garantizar los derechos de los campesinos en Colombia y, como siempre lo hemos afirmado, para garantizar la materialización del acuerdo de paz en búsqueda de un retorno al campo. Esto significa muchas de las cosas que pueden representar también para Colombia un futuro, y no solamente devolverle la tierra a los campesinos, sino garantizar los principios que van a sostener a un país como Colombia en el futuro. Yo dejaría ahí, presidente, y dejaría diciéndole que efectivamente estamos abiertos a todos estos comentarios que hoy en su mayoría han apoyado el proyecto de ley como se encuentra, y si he tomado bien nota, solamente hubo 2 voces discordantes en artículos muy concretos, y por esa razón creo que esta segunda audiencia es fundamental para seguir avanzando, y solicitaría que se fijara lo más pronto posible la fecha para continuar el debate en la democracia que hemos visto y en el consenso que hemos logrado. Muchas gracias al Congreso nuevamente y obviamente a la ministra de Agricultura en este acompañamiento de la ley y de la reforma agraria. Gracias, ministra Ángela María, por reafirmar ese compromiso del Ministerio de Justicia con todo este proceso y en particular con los espacios de participación, de deliberación, de aportes de la academia, de los sectores, de los sujetos agrarios en su diversidad de cara a la jurisdicción. Doy la palabra ahora a la ministra de Agricultura, la doctora Marta Carvajal. Representante, muchas gracias. Ministra, a quienes nos acompañan en esta nueva audiencia sobre la jurisdicción agraria, en un momento muy importante para la justicia,
que no tiene que ver solo con este debate del proyecto de ley ordinaria, sino que tiene que ver con la ratificación del acto legislativo, de la apuesta estatutaria, y diría yo, con décadas, con un siglo de lucha por la justicia agraria. Hoy estamos a puertas, ojalá en esta legislatura, de que esto sea una realidad, de que tomemos la decisión, de que el Congreso de la República, después de ese arduo esfuerzo que se hizo, liderado por el senador Benedetti, por el senador Chacón, por el representante Becerra, por el representante Rueda, como coordinadores de ponentes, lograran que llegáramos a un acuerdo que en lo sustancial le permite a Colombia reafirmar la esperanza de que podemos resolver los conflictos sobre la tierra y sobre las actividades agrarias en la vía institucional. Y quisiera resaltar varios de los avances. Pese a muchas voces disonantes en el inicio de este debate hace más de 2 años, hemos dicho que la justicia agraria no es la justicia civil, no es la justicia del derecho público, que lo agrario linda entre lo público y lo privado, y que por eso requiere una especialidad. Y nos pusimos de acuerdo en el concepto de agrariedad, esa que no solo tiene que ver con la tenencia de la tierra, sino con el aprovechamiento del suelo, con la explotación de los recursos de los cuales se derivan los alimentos, y dimos, frente a las angustias ambientales, un debate importante, que no se inmiscuye por el control de legalidad de las autoridades administrativas del Sistema Nacional Ambiental, que no se inmiscuye en los derechos colectivos, pero que sí regula el uso y el aprovechamiento, entre otros, del suelo como un recurso natural protegido del cual derivamos la explotación agropecuaria. Y hablamos sobre los procesos agrarios, no como un tema exclusivo de la Agencia Nacional de Tierras, sino pusimos al centro del debate que el proceso reivindicatorio, que la pertenencia, que la posesión, que la servidumbre son procesos agrarios, y que esos procesos que cursan en la Agencia Nacional de Tierras, que no son solo los procesos de adjudicación de bienes baldíos, que es el proceso especial de recuperación de los baldíos indebidamente ocupados, que tiene que ver con el deslinde de tierras de la nación, que tiene que ver con la clarificación entre la propiedad privada y la pública, que tiene que ver con la expropiación agraria y que tiene que ver con la extinción agraria, así como la caducidad, la reversión o el control en el ejercicio de la actividad administrativa, eran procesos que debían estar al centro de la discusión de la jurisdicción agraria. Y entendimos que ese mundo, de más del 90% del suelo rural en Colombia, requería una regulación específica. Y en ello nos pusimos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo no solo como un entramado de normas, yo diría que logramos al seno del Congreso de la República un acuerdo por la paz de Colombia, porque entendimos que sustraer de la violencia en los conflictos agrarios era poner de nuevo la posibilidad de que en Colombia hubiese paz, hubiese reconciliación y pusiéramos al frente de la economía el sector más importante de nuestro país, la agricultura. Abordamos entonces con ello las competencias y los principios, y creo que el acuerdo de las comisiones conjuntas de la Cámara y del Senado que acompaña al Gobierno Nacional da cuenta de la posibilidad de poner a funcionar hoy una justicia en el campo en Colombia, con unos principios que no generan angustias, que generan certezas, con unos principios que tanto para el campesinado como para los propietarios, los poseedores y los gremios permite decir que podemos avanzar y que los conflictos se podrán dirimir ante la justicia. Y trajimos aquí los antecedentes de la justicia. Nos pusimos de acuerdo en que la definición de la actividad agraria la recogía la Corte Suprema de Justicia y encontramos en una jurisprudencia reiterada y sistemática de la Alta Corte la posibilidad de definir cuál era el objeto de esta jurisdicción. Y encontramos con ello que debíamos hablar uno a uno de los procesos agrarios. Y dijimos entonces que la expropiación agraria en Colombia, regulada por la Ley 160, no se modificaba y seguía siendo de competencia de los tribunales, hoy tribunales agrarios y rurales. Y dijimos que la clarificación, cuando tenía oposición, debería tener decisión judicial de fondo. Y dijimos que cuando un deslinde de tierras de la nación
que afectaba a los predios colindantes y la propiedad privada debía ir a los jueces y a los tribunales. E insistimos en que la expropiación, como lo ha dicho el gobierno nacional, se mantenía allí, al seno de los tribunales agrarios. Pero dijimos también que no le podíamos quitar a la nación la facultad de administración, porque gravemente heriríamos la posibilidad de regular las tierras, que la recuperación de los bienes baldíos indebidamente ocupados debía mantenerse al seno de la administración, porque ¿qué podría hacer entonces la administración para defender su patrimonio si no es ejercer las funciones que le corresponden? Y que cuando el deslinde de los bienes de importancia ambiental, pensemos en nuestras ciénagas, en nuestros playones, en esos procesos que tienen a su interior importantes ecosistemas, cuando ellos no tienen oposición, debían de definirse en sede administrativa. Y dijimos que la reversión, que la caducidad y que la revocatoria como actos propios de la administración debían mantenerse. Y debo precisar que en ningún momento el acuerdo de paz nos dijo que debíamos quitarle a la administración sus facultades. Nos dijo el acuerdo de paz que debíamos construir una justicia robusta que permitiera que todos los actores del campo pudieran acceder a la justicia. Nunca nos dijo el acuerdo de paz que los baldíos se sustraían de la administración pública. Por el contrario, nos dijo el acuerdo de paz que para los bienes de importancia ambiental, así como para los baldíos con destinación específica, debía la administración robustecer y atender esa moratoria sistemática. Y si bien la autoridad administrativa durante muchos años ha omitido el deber legal de adelantar los procesos agrarios que existen en el régimen jurídico desde 1936, que fueron reforzados en el 61 y que fueron compilados y sistematizados en el 94, hay que decir que el experimento del Decreto Ley 902 del 2017, al judicializar los procesos agrarios, no tuvo ningún resultado. Hoy en día no se ha resuelto el primer procedimiento agrario en instancia judicial, pese a que la competencia la tienen residualmente los jueces civiles del circuito. Por eso el acuerdo que se llegó en el seno del Congreso de la República, de encontrar una vía para resolver los procesos agrarios de la propiedad privada, de la propiedad pública, de precisar las facultades y competencias de la Agencia Nacional de Tierras, es quizá el acuerdo más importante para la gobernanza agraria en Colombia. Y en eso entonces debemos ratificar y debemos insistir en que este proyecto de ley, como lo hemos discutido, como se ha construido al interior de el seno de la democracia, es quizá el baluarte que tiene la paz en Colombia. De decir, no como un compromiso de gobierno, sino como un compromiso de Estado que le estamos cumpliendo al acuerdo de paz y que además le cumplimos a esa moratoria histórica en Colombia que ha olvidado a los campesinos, que ha olvidado el campo y que ha sometido a la actividad agropecuaria a las más grandes injusticias. Concertar, acordar, construir acuerdos y avanzar es la ruta de la justicia agraria. El esfuerzo que ha hecho el Congreso, la disposición, ministra Ángela María, que ha tenido este gobierno. Le quiero agradecer a usted personalmente la mancomunidad que hemos tenido en este ejercicio y la posibilidad de la que aquí se haya escuchado, representante Becerra, la voz de los campesinos, la voz de los gremios, la voz de la fuerza agraria, es hoy una esperanza para Colombia. Que sea entonces la jurisdicción agraria, que sea este esfuerzo colectivo, que sea este esfuerzo que hemos construido, la ratificación de este gobierno, del Congreso de la República, del Estado en su conjunto, en que podemos construir un país mejor. Nosotros tenemos toda la disposición de avanzar. Estoy segura que el Congreso de la República, como nos lo han manifestado aquí los representantes y senadores a cargo del proyecto, lo podremos sacar adelante. Permítanme finalmente decir como una percepción personal, en mi calidad no solo de ministra, sino de Procuradora Judicial Ambiental y Agraria de carrera, que durante muchos años vi pasar ante la omisión de autoridades administrativas y judiciales la injusticia en Colombia, que esto se convierte en una voz de esperanza, no solo para los servidores públicos, sino para quien nunca ha podido ser atendido por el Estado en ninguna de sus ramas del poder público.
Démosle una respuesta a la historia de Colombia y transformemos el mundo agrario en un mundo de esperanza y en la construcción de una paz posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Bueno, solamente resta agradecer, decirle a la audiencia del canal del Congreso, decirle a la audiencia de YouTube, que hoy hemos tenido un nuevo ejercicio de construcción democrática de este proyecto. Agradecer las voces institucionales del gobierno a través de su ministra, las voces del movimiento agrario representado en los gremios, en el campesinado, la voz de los congresistas, de los parlamentarios que se hicieron presentes, empezando por los colegas que hacen parte de la coordinación y de los ponentes de este proyecto. Se han escuchado argumentos con rigurosidad que yo resaltaría en general respaldan la necesidad de sacar adelante esta ley ordinaria y exponen dos aspectos de debate también con mucha seriedad. Les digo que como coordinador ponente de Cámara vamos a trabajar por garantizar que ojalá después de Semana Santa se pueda quitar una ordinaria y de acá les envío un mensaje a la mesa directiva para que Colombia pueda ver lo más pronto posible hecho realidad la jurisdicción agraria en Colombia.